Bien, Shalom. Vamos a revisar ahora de la Mishnah. Estamos en el Pirkei Avot, capítulo 1. Ahora vamos a revisar la Mishnah número 3. Y estamos hablando de aquello que nuestros padres han dejado como un legado conocido para nosotros como la Torah oral, en las cuales ellos han plasmado sus principios con los cuales dirigieron su vida y a su generación, en la cual ellos eran los líderes. Obviamente esta parte nos va a ayudar a nosotros para darle continuidad al legado de nuestros padres, dirigir todavía, si fuéramos líderes dentro de la comunidad de Israel, para dirigir todavía bajo esos mismos preceptos, e incluso a nivel individual para dirigir nuestras vidas de la misma forma. Pues nosotros representamos a Kadosh Baruj Hu en este mundo, de ahí que es muy importante que tengamos en cuenta estos preceptos. La tercera Mishnah dice, Pirkei Avot capítulo 1, tercera Mishnah: Antígonos de Sojo recibió de Shimon HaTzadik. Él solía decir: no seáis como aquellos criados que sirven al amo con el fin de recibir el salario, sino como aquellos que le sirven sin esperar nada, y el temor a Elohim sea sobre vosotros. Bien, esta es la tercera expresión de la Mishnah, y hemos estado observando que cada uno ha dado tres pautas con las cuales han conducido, decimos, su vida, y con la cual proyectaron también a esa generación en la cual ellos eran las autoridades, y de esta forma se le dio continuidad a estos conceptos y han estado precisamente cimentando al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Ahora lo que nos va a decir este hombre, Antígonos Ish Sojo. Así, este hombre, Antígonos de Sojo, había recibido esta información de Simón HaTzadik. Este Simón HaTzadik no es otro sino uno de los hombres de la gran asamblea, de los que han recibido mucha fuerza, decíamos, de los ancestros. Él va a educar a la generación donde va a estar como alumno Antígonos de Sojo. Él proyectó, así como estamos estudiando en las Mishnayot del Pirkei Avot, él proyectó una siguiente expresión que fue la base en la educación de Antígonos de Sojo. En primer lugar, nosotros debemos aprender que vamos a servir lo que se conoce como la Abodá, el servicio a Hashem. Ya leíamos en las clases pasadas, en las Mishnayot pasadas, de este Pirkei Avot, que hay tres fundamentos en el mundo: la Torah, la Abodá y Gemilut Hasadim. La Torah es el estudio de la Torah, la Abodá es el servicio que nosotros hacemos a Hashem, y Gemilut Hasadim son las buenas obras que proyectamos en los demás. Ahora, con respecto de la Abodá, el servir, la Abodá, vamos a entender cuál debe ser la inspiración y la motivación con la cual nosotros debemos hacer Abodá. El servicio es que nosotros no lo hacemos por salario. No lo hacemos por salario. Es decir, no debemos servir a nadie pensando en la recompensa, sino que nosotros debemos servir no esperando nada a cambio.
El hecho de servir, esto es lo que a nosotros nos lleva a tener como fundamento el servicio, el que nosotros prestemos un servicio a los demás, en primer lugar a Hashem, en segundo lugar a nuestra comunidad en la cual nosotros servimos. Lo hacemos por el ánimo de servir, pues el servicio a nosotros nos educa, el servicio a nosotros nos da un crecimiento y un desarrollo espiritual que es el que estamos buscando. Nosotros hacemos cualquier servicio en función de servir, en función de servir. A nivel social, los servicios son remunerados económicamente. Cuando nosotros prestamos un servicio a nivel social en este mundo, a cada uno por prestar servicios se le da económicamente algo, porque estamos hablando de un estado materialista. Pero a nivel espiritual, en cuanto a nuestro servicio religioso, de donde viene la palabra abodá, servicio, no estamos haciéndolo para que de parte de Hashem nos venga una recompensa o un salario, de ninguna forma. Nosotros no obedecemos ningún mandamiento en la Torá por el hecho de recibir con ello recompensa. Solamente servimos a Hashem sin esperar nada a cambio. Y finalmente va a terminar esta expresión diciendo: y que el servidor solamente haga esto, que el servidor solamente haga esto por Morá Shamayim, por el temor al cielo. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por el temor al cielo. Hay dos cosas que nos inspiran al momento en que servimos a Hashem. Uno es por amor y otra es por temor. Cuando lo hacemos por amor es porque hay una iniciativa propia de parte de nosotros, la cual ha surgido por nuestro desarrollo espiritual. Pero cuando nosotros apenas estamos comenzando nuestro camino hacia Hashem, las cosas las hacemos porque Él las ordena. Todavía no llegamos al desarrollo en el cual hacemos las cosas por una motivación propia, con una espontaneidad. Sin embargo, las cosas que a nosotros nos lleva en este tiempo de crecimiento, de desarrollo, a hacer de parte de lo que Hashem encomienda, debe estar, uno, no esperar salario. Este es el pensamiento. Si yo sirvo a Hashem, si yo sirvo a mi comunidad, hablando de la comunidad hebrea, pero al mismo tiempo de aquellos servicios en que yo puedo realizar a otras personas, lo que nosotros clasificamos como favores, no que estemos prestando servicios materiales, sino en las cuales nosotros estamos entregando una aportación no física, ¿ya? Esto lo hacemos desinteresadamente, no queremos de ello recibir algo a cambio de un favor, pues el principio es no recibir, pues jamás estoy pensando en recibir algo. Todo lo hacemos Morat Shamayim, por el temor al cielo, porque es una indicación de parte de Akadosh Baruj Hu, el hecho de que nosotros vivamos una vida para el servicio. La bodá empieza en nosotros porque servimos a Hashem, pero también podemos proyectar nuestro servicio hacia nuestros semejantes. Recuerda que todo esto nosotros lo hacemos desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, y porque es una orden que Akadosh Baruj Hu nos ha dado. Bueno, esto es la tercera Mishnah, nos vemos pronto. Shalom.